Continuamos con Noti Girón y agradecemos la presencia de la doctora Liliana Guzmán, subsecretaria regional de Minas Centro Sur, zona 6. Y también nos acompaña el ingeniero Giovanni Astudillo, técnico de la subsecretaría regional de Minas Centro Sur, también zona 6. Con los personajes que hemos mencionado vamos a mantener un diálogo sobre la actividad minera en esta zona y principalmente a lo que hace referencia al proyecto Quinzacocha. Liliana, ingeniero, gracias por estar presentes en esta entrevista. Liliana, iniciamos contigo. En los últimos tiempos, tu actividad como autoridad se ha centrado en primer lugar o inició, podríamos decir, en la intendencia, gracias. Luego pasaste a la Secretaría de Transparencia. Ya, y ahora como autoridad en una posición un tanto, parece difícil. A lo mejor el cambio de la intendencia en la cual tenías mucho apoyo por la forma en cómo lo cumpliste, poniendo firme las cosas como deben ser. Bueno, y ahora un tanto parece no comprendido mucho en esta actividad. ¿Cuál es su opinión, Liliana? Muchas gracias. Bueno, agradecerte, Eloy, a ti por la invitación y a través de este prestigioso medio de comunicación saludar a toda la ciudadanía gironense y aprovechar el espacio para agradecer siempre por ese apoyo incondicional que han dado ciertos ciudadanos de algunos sectores. Y obviamente siempre hay ciudadanos que no están de acuerdo con la posición de uno, pero eso es parte de la democracia y hay que respetarlo en todas las instancias. Efectivamente, desde hace un año más o menos aproximadamente, como es de conocimiento público, yo formo parte de este proyecto político, tengo la competencia y tengo la capacidad para formar parte y eso ha hecho de que se me ha confiado algunas direcciones y algunos cargos a nivel provincial y también a nivel regional. Inicié mis actividades hace más de un año con la Intendencia General de Policía, donde que efectivamente uno hace de autoridad de control, está sujeto, expuesto a todas esas reacciones ciudadanas propios de aquella autoridad que hace control, ¿no? Y eso hizo quizá de que vaya ganándome la confianza ciudadana y también cierta resistencia, porque también hay aquellas personas que no les gusta que les haga el control, también han discrepado con uno, ¿no? Y a partir de eso tuve la confianza por parte del Gobierno Nacional en encargarme la coordinación regional de la Secretaría Nacional de Transparencia. Estuve hecho cargo prácticamente de la zona 6 y de la zona 7 de la región sur de la SUAY, tiempo que lo vine cumpliendo a cabalidad durante 7 meses y ahora desde hace un mes aproximadamente estoy al frente de la subsecretaría regional de Minas Centro Sur. Como tú lo dices, es un tema que en estos últimos días y en estas últimas semanas ha sonado muchísimo, precisamente porque se está buscando el involucramiento ciudadano, porque desde este gobierno se ha generado la política pública de participación ciudadana en todos, dentro de los estamentos que podamos participar y obviamente estoy asumiendo este reto con absoluta responsabilidad mientras el gobierno lo confíe y obviamente la ciudadanía. Liliana, se dio la visita presidencial hace algunas semanas y surgieron algunos inconvenientes en San Gerardo y en el camino que conduce a Quimsacocha. Bueno, luego de esto se dio una sesión, una asamblea aquí en el Cantón Girón, en donde se ha propuesto que declararte a ti y al señor presidente de la Junta como persona no grata. ¿Tenías conocimiento de eso? Bueno, siempre las noticias circulan, ¿no? Y sobre todo este tipo de noticias han llegado a mi conocimiento. Personas que ya han llamado a darme su apoyo por esa decisión que lo ha hecho un proponente, un ciudadano gironense, que todos lo conocen y saben quién lo es y no necesito una carta de presentación mía. Sin embargo, son temas y son circunstancias a las que estamos expuestos quienes hacemos actividad pública y quienes hacemos actividad política, ¿no? Yo voy a ser muy respetuosa con las formas de pensar de ciertos sectores. Obviamente no comparten con la política del gobierno y yo al ser parte de este gobierno entiendo que es por eso que se plantea algún tipo de acción en ese sentido, pero sí lo consideran y sí
esa decisión lo llegan a tomar es para el bienestar ciudadano, lo pueden tomar. Pero yo no considero que al tomar una decisión de esas pueda cambiar ni mejorar los medios de participación y sobre todo existir una mejora dentro del Cantón Girón. Yo respeto muchísimo y dejo a que juzgue los ciudadanos y sobre todo aprovecho el espacio para agradecer a aquellos cuantos ciudadanos gironenses me han llamado, se han acercado y ya me han expresado su apoyo en decir, tranquila doctora, visto desde quién viene, no hay por qué preocuparse, yo dejo que la ciudadanía juzgue y si la ciudadanía decide de manera conjunta en asamblea o en la instancia respetable tomar esa decisión como persona de bien, como persona pública y como persona que hago actividad política, lo tengo que aceptar porque seguramente será que estoy cometiendo algún error. Pero más allá de que deja de ser una propuesta de un actor político local que siempre plantea y siempre está en oposición de todo, lo dejo para que lo juzguen los ciudadanos. Yeah. Liliana, entrando en materia del tema que hemos propuesto para el diálogo, precisamente la situación la cual genera esta polémica es porque se aduce que no existe el suficiente diálogo, que no existe la suficiente información y hay muchas personas quienes queremos o deberíamos como medio de comunicación estar al centro, escuchando lado y lado, que no existe la suficiente información. Se aduce, el gobierno es la última palabra, lo que él dice y que no hay el diálogo correspondiente y esto es lo que estaría generando esta situación. Como la subsecretaria de Minas, existe diálogo, existe la necesaria información sobre este tema para que esto de a poco vaya dilucidándose y vaya, bueno, saliendo por el camino correcto. Precisamente todos estos procesos de debate político, de debate público que ha generado el tema de la minería es por eso, ¿no? Porque ahora ya no se hace como se hacía antes, en el sentido de que simplemente se reunía los dirigentes o el gobierno, un representante del gobierno y con los concesionarios y con los administradores hacían sus negocios y sus acuerdos y después todo ministro de Minas o de Energía que era antes terminaba siendo como se suele decir, accionistas y todo de las concesiones mineras. Ahora no es así porque hay una constitución que claramente lo señala, una constitución que es por demás verde, por demás ambientalista, una constitución que ha sido propuesta a este gobierno, donde que más allá de los espacios de participación, ha sido el mismo gobierno ha propuesto que se incluya varias instancias de consultas previas, varias instancias de participación directa que hay en la constitución. Y así como están los mecanismos de participación, también está cuáles son los mecanismos de la administración de los sectores estratégicos. Y la minería, el tema minería, es un sector estratégico que así lo tipifica el artículo 313 de la Constitución que no ha sido aprobada solamente por el sector del gobierno, ha sido aprobado por la mayoría de los ecuatorianos. Y es esa Constitución la que se está aplicando conjuntamente de la mano con una ley de minería que igual está pegado de acuerdo a las normas constitucionales donde que se respeta al ciudadano, donde que se incluye mecanismos de participación. ¿Qué hace falta de mejorarlo? Sí, también debe ser verdad, pero para eso estamos las instancias. En todo caso, aprovecho esta oportunidad también, Eloy, si hace falta de que como medio de comunicación cuenten con mayor información, si hace falta de que aquí en el Cantón Girón se inicien varios foros, pero foros donde que no pese una posición del sí o una posición del no, o instancias o diálogos sociales, para eso estamos prestos. Y yo más que nadie, como gironense, como ciudadana que quiero a esta tierra que es la tierra de mis padres, de mis abuelos y donde que también tengo mis intereses y más allá de eso soy una ciudadana que no vamos a querer que suceda, que pase nada de temas de contaminaciones. Entonces yo sí invito de que quizá ustedes como medios de comunicación o alguna institución de la organización civil de aquí del Cantón Girón podamos iniciar y como tú lo dices, quizá desde el Ejecutivo, desde el Ministerio Sectorial, que en este caso represento a la Secretaría de Minas, exponer y decir los proyectos, y puntualmente el proyecto Quinzacocha, que es de la zona de influencia del Cantón Girón, exponer y decir,
En esto se encuentra el proyecto, estos han sido los avances técnicos, estos han sido los mecanismos de participación que ha tenido la comunidad, quiénes han participado, en qué han participado, y si hace falta más, para eso estamos. Y yo más bien invito a que, porque quizás si yo mismo organizo, van a decir que es una posición sesgada, ¿no? Pero sí invito para quizá como medio de comunicación o alguna organización de la sociedad civil, ¿no? Quizá yo un barrio, una junta pro mejoras, una junta parroquial, compartamos, o el mismo municipio, iniciemos estos procesos de diálogo, pero donde que pese la censura, donde que pese las disposiciones desde lo técnico, desde lo político también, porque hay que conversarlo también lo político, pero en un ambiente sano, donde que los ciudadanos puedan exponer sus ideas, donde que se puedan enterar de lo que se está haciendo, y la verdad, no simplemente sesgado de un lado, pero un diálogo con suficiente altura y con respeto, respeto que se merece, no la autoridad, sino el respeto que se merece el ciudadano y la ciudadana. Sí, precisamente, Liliana, eso es lo que se aspira, pero vemos que esta forma de diálogo que sería el correcto no se lo da desde ningún lado. El gobierno, el que piensa distinto es el malo, y el que se alinea a su tesis son los buenos. De la misma forma, la oposición, quienes piensan distinto o quienes dicen que a lo mejor la minería sí se debe dar, también son malos. Y esa situación es lo que no ha permitido, lo que no permite que se dé un verdadero diálogo en base al conocimiento científico, al conocimiento técnico que aspiramos. Debería primar esto y conformarse a algún tipo de veeduría que pueda, con representantes de lado y lado, pero en forma muy responsable, poner adelante. Hay que tener la iniciativa, todos los mecanismos de participación y los mecanismos de veeduría es una instancia de participación que está en la misma Constitución, que está en la Ley de Minería, en el tema minero, y que está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Es decir, temas donde que el ciudadano, el interesado en saber, sin utilizar la fuerza, sin utilizar las piedras, los palos, y de lado a lado se pueda plantear una iniciativa de tener una veeduría. Yo por eso dejo abierto esta posibilidad y esta propuesta de que aquí en el Cantón Girón seamos proponentes y seamos un referente nacional o provincial, que la política minera puede ser analizada y discutida con altura. Yo estoy segura que como gironenses sí tenemos esa capacidad. Girón ha sido la semilla y la cuna de muchos personajes que han hecho historia en el país y en el mundo. Y yo pienso que esta es una oportunidad para, puede ser que como lo dice Eloy, ha hecho falta tanto del un lado del gobierno como del lado de opositor, ¿no? Digamos, no vale profundizar en eso, y quizá yo aquí ponerme a exponer a la ciudadanía en el sentido de que sí se ha conversado el tema, se ha hablado en San Gerardo, que es la parroquia más cercana de zona de influencia del proyecto Quinzacoche en este caso. Hay instancias de participación ciudadana, de diálogos, pero lamentablemente aquellos sectores que hacen oposición no son precisamente únicamente del Cantón Girón, es el mismo grupo de oposición que está en el proyecto Quinzacoche, está en el proyecto de Zamora Chinchipe, está en el proyecto San Carlos Pananza de Morona Santiago. Exactamente todo ese grupo rota haciendo oposición. ¿Por qué? Porque hay un interés político. Entonces, ¿cuál es el interés político? El interés político de buscar una plataforma, de hacer un interés, de estar en la palestra pública, en la retina ciudadana, para saber que existo yo y mañana. Sabemos que el próximo año es un año netamente electoral. Entonces es necesario aquellos actores políticos que quizá están un poco rezagados, o la historia mismo les juzgará porque sus actos y su obra pública y sus ofrecimientos no se ven reflejados, es oportuno. La propuesta minera del gobierno no es de ahora. Es el gobierno desde hace 6 años más que inició este proyecto político, siempre ha sido la propuesta minera. Y además, el proyecto Quinzacocha no es un proyecto de este gobierno. Venían haciendo actividad de prospección desde los años de 1970, 1971. Yo todavía en ese año no existía, pero quisiera dejar presentada la pregunta a todos los ciudadanos. ¿Alguien sabía que en 1970, que en 1971 hasta los años 90 estaban haciendo prospección dentro de los páramos de Quinzacocha? No.
Yo al menos no soy tan antigua, pero ni siquiera he escuchado que eso ha sucedido. Miren, entonces no es el proyecto minero un tema, y puntualmente el proyecto de Quinzacocha, que ahora Correa o que la Liliana Guzmán, porque es subsecretaria de Minas, ya se les ocurrió. Primero es un tema político nacional, que mecanismos de prospección en las áreas de Quinzacocha se vienen haciendo desde los años de 1971. Y este gobierno lo que ha hecho es generar una política pública de responsabilidad a través de los temas mineros. Y es por eso es que tenemos una ley de minería que protege el ambiente, que existe responsabilidad social, que existe responsabilidad económica por parte de los concesionarios en el sentido de que pueda haber rentabilidad social, el tema de regalías, todo eso, pero sin descartar que porque haya regalías se puede decir que se va a descuidar el tema ambiental. O sea, ese discurso de que uno escucha en los medios de comunicación de que por nada del oro voy a reemplazar este vaso de agua. Yo tampoco por nada del oro voy a reemplazar un vaso con agua. Nadie queremos eso, absolutamente nadie. Liliana, ¿en qué posición toman ustedes ahora con esta nueva forma que están surgiendo, como es la pretensión de llamar a consultas populares en los distintos sitios para dilucidar este tema? ¿Qué opinas tú que en Girón se ha planteado ya y de que aquí se diera una consulta popular con respecto al tema minero? Bueno, precisamente para que ahora los ciudadanos y todos podamos hablar de temas de consultas previas, de temas de consultas populares, es porque este gobierno planteó una reforma constitucional donde que se incluyen mecanismos de participación ciudadana. Entonces, vemos que ciertos sectores de oposición en un momento sí funciona el gobierno, cuando les conviene sí vale, pero cuando no les conviene, sí, a pesar de no convenirles, siguen haciendo uso de aquellas herramientas que ha planteado este gobierno. Entonces, el tema de participación ciudadana está garantizado en la Constitución, que también se las puede hacer uso aquí en muchos factores dentro del Cantón Girón, ¿no? Que lamentablemente no se las ha hecho o no se las ha alcanzado a realizar. Sin embargo, para ello también, así como está garantizado los mecanismos de participación y puntualmente el tema de la consulta, exactamente la Constitución y la Ley de Minería hablan cuáles son los mecanismos y los procedimientos y en qué casos se debe generar este tipo de consultas. Ahora, el tema es en el sentido de que existen instituciones públicas que tienen que encargarse de todo lo que es la organización de estos procesos, siempre y cuando cumplan con todos esos requisitos. Mientras estos procesos de participación, como la consulta, sean planteados en el cumplimiento de lo que manda la ley y lo que manda la Constitución, es viable. Pero si no se cumplen con esos procedimientos, no se las puede aplicar. Y en el tema minero, la Constitución garantiza y habla de que es un sector estratégico. Y al ser un sector estratégico como la minería, como la energía, como el petróleo, el ente rector para administrar y para realizar cualquier tipo de consulta es el Ministerio Sectorial. Y en este caso es el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, las comunidades amparados en la organización del trabajador de la OIT y de esto, pueden iniciar procesos de participación ciudadana siempre y cuando se vaya a realizar actividades de exploración o actividades mineras en sus territorios. Entiéndase por su territorio, si en esta área es un área comunal, si pertenece a un sector indígena, si pertenece a un ancestral, ahí se tiene que consultar, pero a esa comunidad, a ese grupo, a esa organización que es dueña o que pertenece o que forma parte de ese sector, de esa área. Entonces, obviamente que para canalizar y para viabilizarse una consulta se tiene que cumplir con todas esas exigencias, que no lo dice este gobierno, que le dice la Constitución y que lo dice la ley y que sobre todo la Constitución fue aprobada por la mayoría de los ecuatorianos. El presidente de la República durante su visita manifestó de que
el nombre de este proyecto debería cambiarse, puesto que no está asentado sobre el lugar reconocido como Quimsacocha, sino más bien como Quinahuayco, manifestó el presidente. Quinahuayco, ¿a qué jurisdicción corresponde? Bueno, el proyecto Quimsacocha son nombres que se los pone a los proyectos. A veces no tienen relación con el sector, a veces sí lo tienen, ¿no? Es como un nombre que lo presentan los peticionarios y en este caso los concesionarios. Entendemos que los concesionarios Ayangol, que es en el caso del proyecto, presentaron como proyecto Quimsacocha porque en el sector se encontraban las 3 lagunas. Es más conocido. El más conocido. Entonces, obviamente, en el momento que presentaron el trámite en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, le presentaron con un nombre y le pusieron el nombre de proyecto Quimsacocha. Y es así como se ha venido durante estos últimos temporadas hablándose como proyecto Quimsacocha, como proyecto Quimsacocha. Sin embargo, el señor presidente, cuando estuvo aquí en su visita, se lo pudo testificar y nosotros también hemos podido testificar en ese sentido, de que las lagunas, las 3 lagunas, hablemoslo así, porque Quimsacocha dicen que viene de la palabra quichua, que significa 3 lagunas, entonces en ese sentido están en un punto muy distante a donde se podría realizar la actividad minera o donde se encuentra el cuerpo mineralizado. Y en donde se encuentra el cuerpo mineralizado está a una distancia aproximada de 4 kilómetros de las lagunas. Y ese punto, los antiguos, y según algunos títulos, y sobre todo los que antiguamente se solía poner a los sectores porque hay una piedra, porque hay un cerro, porque hay una loma, dicen que ese sector en donde se encuentra el cuerpo mineralizado se llama Quinahuayco. Entonces, es por eso de que el señor presidente plantea y se decía, ¿no?, que es necesario que lo mejoremos ese nombre, pero más allá de cambiar el nombre, de no cambiar el nombre, sí es importante y yo sí me comprometo en ese sentido ahora mismo, que está aquí el señor técnico, entregarte a ti como medio de comunicación toda la información técnica que tenemos respecto al proyecto, cuál es la situación actual y obviamente que se pueda analizar en función de eso, se pueda compartir con los ciudadanos y de ser necesario la participación de la Subsecretaría de Minas, más allá de Liliana Guzmán o no, pero de la Subsecretaría de Minas, con mucho gusto lo podríamos hacer. Y en el tema en dónde se encuentra, la concesionaria Ayangol tiene 3 concesiones o 3 áreas concesionadas en el sector. Una se llama, son nombres igual que les ponen a las concesionarias, que es en Cerro Casco, Río Falso y Río Cristal. En estas 3 áreas están las concesiones que tiene Ayangol. Dentro de esas tres áreas existe una cantidad de hectáreas concesionadas o las han dado las concesionadas. En el año 2001 han dado la concesión, el gobierno de Gustavo Noboa da las concesiones, 11.220 hectáreas más o menos están concesionadas. Este gobierno, con la nueva constitución, con la nueva ley, lo que más bien se hace es que esas áreas de las 3 lagunas, de las propias Quimsacochas, sean revertidas al Estado. Es decir, que no se haga ningún tipo de actividad minera ahí, ni de exploración, peor de explotación. Entonces, esas áreas fueron revertidas en un total de 3.220 hectáreas fueron revertidas. Y actualmente la concesionaria Ayangol tiene para realizar actividades de exploración, no de explotación, tiene autorizado 8.030 hectáreas. Estas 8.030 hectáreas están entre los cantones, el cantón Cuenca y obviamente entre una parte territorio del cantón Girón que está junto a la parroquia de San Gerardo, ¿no? Por eso hablamos de que las zonas y los territorios de influencia del proyecto Quimsacocha, que lo seguimos llamando así porque así está, en el proyecto Quimsacocha está las parroquias Victoria del Portete, la parroquia y la parroquia San Gerardo, que comprende el cantón Cuenca y el cantón Girón respectivamente. Liliana, antes de concluir contigo, ¿qué certeza tienes tú de que en caso de que se dé explotación no va a afectarse precisamente lo que la oposición manifiesta, el agua va hacia Cuenca y el agua que viene a Girón? Bueno, primero, el agua que va hacia Cuenca, ese es un tema técnico que aquellos que lo manejan y de pronto cuando le toman la palabra vaya a profundizar el ingeniero Astudillo, quien es el técnico de la subsecretaría.
pero descartar el tema de la ciudad de Cuenca, porque el proyecto no se encuentra en la cuenca del Llanuncay, sino se encuentra en la cuenca del Bermejos, que lo llaman, y esta se va obviamente para la cuenca del Jubones. Entonces, en esos sentidos, son temas hasta lógicos, como suelen decir. Si el proyecto donde se ha identificado el yacimiento no está para la cuenca del Llanuncay, las aguas no van para Cuenca. Pero eso no significa que por eso se vaya a permitir que contaminen las aguas de Cuenca del Jubones. Eso absolutamente sería irreal, sería ilógico, ¿no? Para eso, la concesionaria tiene que presentar todos sus estudios. Yo al momento no les puedo decir no podría o no va a haber contaminación porque no hay actividad. En el momento que haya actividad, ahí las entidades de control como el Ministerio del Ambiente en el tema ambiental, como Senagua en el tema agua y como el Ministerio en el tema técnico de que no se cambien las formas en que han sido presentadas, que sería la Agencia de Regulación y Control Minero, enseguida se hace la para de la actividad por estar incumpliendo con las normas. Pero previa a eso, la concesionaria tiene que presentar los estudios en los cuales se garantiza y los cuales se dice qué agua se va a utilizar, qué cantidades de agua se van a utilizar, bajo qué proceso se van a hacerlo, y eso la misma ley lo dice que tiene que ser a través de un proceso de recirculación, es decir, el misma agua tienen que utilizar durante el proceso. En el proyecto Quinzacocha inicialmente se plantea que no habrá uso de ningún tipo de químicos contaminantes, y en el caso de que se tenga que utilizar algún químico, ahora hay tanta la técnica avanzada que enseguida se puede hacer remediaciones. Y eso es lo que los concesionarios tienen que garantizar en los estudios, el tema de que no haya la contaminación. Y los monitoreos constantes que debe hacer cada uno de los ministerios, tanto del ambiente, tanto de Senagua, y también los ciudadanos, a través de las veedurías, que más que como entendedores de la materia, conocedores del sector, se pueda en un momento oportuno decir, esto está pasando. Porque la ley también dice eso, que ahora todo ciudadano puede denunciar que está contaminándose el río Chorro con el camal municipal antitécnico. Todo podemos denunciar los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que vernos y decirnos que en todas las instancias podemos y debemos incluirnos los ciudadanos como tales, y más allá de que yo como Liliana Guzmán diga no va a haber contaminación, lo que yo sí les digo es que los estudios, tanto técnicos como ambientales, como en el tema del agua, tienen que ser acorde a la Constitución y a la ley. Y la Constitución y la ley dice que tiene que haber responsabilidad ambiental y cumplirse con todos los parámetros ambientales. Y en el momento que no se cumplan, ya se ha dicho, no hay minería, porque si el concesionario no puede garantizar un tema de no contaminación, no puede realizar la actividad, porque eso lo dice la Constitución. Gracias, Liliana. Damos la bienvenida ahora al ingeniero Giovanni Astudillo, técnico de la Subsecretaría Regional de Minas, Regional Centro Sur, Zona 6. Ya casi me aprendo el nombre. Ingeniero, técnicamente, ¿cómo está planteado? ¿Cómo se lo observa a este proyecto que tiene mucha incumbencia aquí para el Cantón Girón? Llama la atención de toda la ciudadanía, por lo que se dice por ambos lados. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Estamos justamente acá en este momento conjuntamente con la doctora Guzmán para desvirtuar cualquier mal comentario o mala interpretación acerca de un manejo técnico que es eminentemente un proyecto minero. Si bien sabemos, un proyecto minero contempla muchas fases o muchos procesos para poder llegar a convertirse en proyecto, debemos nosotros considerar que en base al territorio que nosotros tenemos en nuestro país, tenemos 5 proyectos estratégicos. Y hay una forma de medición a nivel internacional que estadísticamente dice que de cada 1000 proyectos que están en exploración, 1 se convierte en un proyecto para explotación. Si analizamos eso, nosotros tenemos en nuestro país 5 proyectos estratégicos de gran escala, lo cual nos beneficiaría muchísimo a todo el país y a todas las comunidades que están directamente en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. Centrándonos ya en Quimsacocha, en el proyecto Quimsacocha, como muy bien ya la
doctora Guzmán lo explicó y lo definió exactamente, debemos indicar que es un proyecto que tiene muchas expectativas de beneficio para el país y para las comunidades. Hablamos de que las reservas inferenciadas que se encuentran determinadas ahí en el proyecto son de cerca de 1.8 millones de onzas de oro, de 10 millones de onzas de plata y 79 millones de libras de cobre. Ingentes recursos minerales que los necesitamos para el progreso, para el desarrollo de nuestro país. Esos son los 3 únicos minerales que existe y que se podría dar explotación en caso de que continúe el proyecto. Sí, obviamente existen otros minerales accesorios que también son manejados, pero en realidad no tienen la representatividad como estos 3. ¿Sí? Siempre en toda estructura mineralizada existen varios minerales, se le denomina polimetálico, ¿sí? Porque existen varios minerales, pero los de mayor interés o de mayor concentración en el diseminado que existe en la zona son el oro, la plata y el cobre, en esos rangos de porcentaje. ¿Por qué decimos que son inferenciadas? Porque todavía el proyecto no ha terminado la fase de exploración avanzada. ¿Sí? En el momento que se reinicie la actividad, la compañía, la empresa, tiene que culminar esta fase de exploración avanzada que le durará cerca de, podemos hablar de un año y medio, ¿sí? En donde luego de eso podrá definir exactamente el depósito y poder hacer la evaluación económica del mismo como pasos para poder llegar a determinar si es factible o no es factible de que se realice la explotación. Se ha manifestado que ya han existido algunos indicios de contaminación. ¿Es esto posible en esta fase? Realmente hay que desvirtuar totalmente esos comentarios que realmente no tienen ningún fundamento ni ninguna base, ¿sí? En una fase de exploración avanzada lo que se hace es recuperar testigos por medio de perforaciones de alrededor de 6 centímetros a 15 centímetros de diámetro dependiendo la broca, para obtener un testigo con el cual se hace los análisis macroscópicos o litológicos para poder determinar exactamente las concentraciones que existen ahí, qué tipo de minerales. La mitad de ese testigo se lo manda a hacer un análisis químico y el otro queda como una reserva, una conformación de que existió ese mineral. O sea, y también hay que definir que todo terreno de páramo tiene niveles muy, muy altos de concentración de minerales. O sea, es un terreno ácido, por naturaleza, por conformación. O sea, entonces podemos decir que en la naturaleza existen en ciertos lugares mayores o niveles, porcentajes de concentración, tanto en el suelo como en la roca. La preocupación primordial es de que se afecte a precisamente estos humedales de donde surge el agua para varias regiones. Se manifiesta que al existir perforaciones, túneles, estas podrían incidir en el flujo que tiene el líquido desde el subsuelo hacia la superficie. Bueno, totalmente fuera de lugar ese criterio de algunos que emiten ese criterio. El humedal del Quimsacocha está totalmente protegido. Como bien dijo nuestra subsecretaria, fueron devueltos en el año 2008, se devolvieron las 3.220 hectáreas, en donde contempla, ¿sí?, las 3 lagunas y el humedal, la zona de la toma de agua del río Bermejos y también del canal del Proyecto Nero. Si analizamos esa situación y definiendo y tomando en consideración cómo está ubicado el proyecto, en dónde está focalizado, podemos definir claramente de las lagunas a donde está el cuerpo mineralizado y diseminado, existen alrededor de 4 kilómetros de distancia. Y con relación a dónde está el cuerpo, está a 200 metros de profundidad. Entonces, si queremos decir que va a haber una contaminación del humedal en las 3 lagunas, sería un absurdo, porque tendríamos que bombear esa agua, esa supuesta agua, 200 metros hacia arriba. Es un absurdo, o sea, no se puede por nada del mundo. Tenemos también que definir que la capa, ¿sí?,
de mineral o zona meteorizada o mineralizada también, es una capa denominada de sílice. Es una roca que es muy competente. Queremos decir con eso que es muy fuerte, que no permite filtraciones. Eso está definido ya con los muestreos que se han realizado, por las perforaciones mismas. Entonces lo que podemos decir es claro, no va a haber filtraciones en base a los análisis y estudios que se ha hecho. Obviamente, en el caso de que se pudiera dar el proyecto, ¿sí? Hablamos así utópicamente, porque todavía no está definido nada. Aquí no podemos decir que Quimsacocha se va a explotar, ¿no? Está en las fases. Es un método, el método que se va a utilizar es el método subterráneo. Y para todo método subterráneo existen también los métodos de manejo, los planes de manejo. Ya, pero esta situación que usted nos manifiesta, ¿quiénes lo han hecho? Porque aquí lo que también se dice es que los estudios se los hace solamente por parte de un lado que promueve o que manifiesta que sí es posible la minería. La parte opositora quiere, necesita o dice que esto se le debe hacer de estudiosos neutrales que digan la verdad, lo que se va a dar, que los estudios sean no por parte de acá sí me conviene o acá no me conviene. Sí, obviamente hay que dar la apertura, ¿sí? A aquellos que creen que los estudios que se han realizado no son los correctos. O sea, están en su sano criterio de quererlo hacer, ¿sí? Pero tenemos que considerar que los estudios realizados, tanto por el PROMAS como de la Universidad de la SUAY, son proyectos hechos por instituciones serias de nuestra provincia. No podemos venir a decir de que un estudio realizado por una institución no sirve. Estamos yendo en contra de nosotros mismos. Estamos diciendo que nosotros no podemos validar un estudio de impacto ambiental, un estudio hidrogeológico, un estudio geológico, un estudio de flora. Son estudios que lo tienen hecho, que están bien hechos. Prueba de ello, para cada una de las fases de la actividad minera, que se inicia con la prospección y luego con la exploración inicial y avanzada, tiene que irse aprobando estudios de impacto ambiental para cada una de ellas. Y esos estudios lo aprueba el Ministerio del Ambiente, nuestra institución estatal que tiene la suficiente capacidad para poder revisar, validar y aprobar esos estudios. O sea, nadie duda de la capacidad de las personas que hacen, del conocimiento que tienen las personas, sino más bien la duda es porque se da que son parte de quienes están hacia el lado del gobierno y obviamente no van a manifestar alguna situación contraria a los objetivos que tiene el gobierno en este caso. Entonces, lo sano podría ser, a ver la parte opositora, ustedes vean una persona idónea que ayude a hacer estos estudios para que así sea mucho más convincente los resultados que arrojen los estudios. Ahí, si me permite, Eloy, en ese sentido es importante que el concesionario, que es el que se le ha otorgado por parte del Ministerio Sectorial, en este caso el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, se le otorga o se le autoriza a realizar una actividad, es quien tiene que asumir su responsabilidad con los estudios y tiene que decir cómo pretende hacer una actividad. Mal se podría, es como si yo voy a construir una casa. Yo tengo que presentar los planos y el municipio me tiene que autorizar. Yo no podría decirle, haga un independiente la casa, porque yo me tengo que responsabilizar, conjuntamente con mi técnico, con mi asesor, me tengo que responsabilizar que la casa voy a hacer con el retiro de 5 metros, que no me puedo subir a más de 2 pisos, porque un tercer piso ya no es permitido, según la ordenanza, según la ley. Entonces, mal podría decirle a mi compañero de lado, que es imparcial, que es independiente, haga
usted el estudio que me dio aprobando, pero si vaya a vivir yo, el compromiso lo voy a asumir yo, las garantías lo voy a asumir yo. Entonces, en el tema minero, más o menos, lo estoy haciendo una relación, más o menos es así. El concesionario que tiene la autorización para realizar una actividad tiene que presentar sus estudios. Y en este caso, en la fase de explotación, que si se llega a dar, para poderse realizar, según la ley tiene que cumplir con varios actos previos administrativos. Y esos actos previos administrativos es autorización del Ministerio del Ambiente, autorización del Senagua, autorización, y él, como interesado, tiene que presentar los estudios donde que garantiza que se va a hacer ahí. ¿Por qué? Porque incluso viene el tema de garantías, el tema de pólizas, el tema de la remediación ambiental. ¿Quién asume la responsabilidad? Si hace un extraño, entonces el concesionario podría decir, reclámele al extraño porque él hizo el estudio, ¿no? Lo que sí, ese estudio que presenta el concesionario, para todos los estudios que tiene que presentar, lo tiene que hacerlo de acuerdo a la ley del Ministerio del Ambiente, a lo de la Constitución, a la ley de minería, dependiendo lo que sea. Si es agua, si es ambiente, si es tema de técnicos en temas ambientales, lo tiene que cumplirlo de acuerdo a lo que está en la Constitución y lo que está en las distintas leyes. Y los ministerios que nos competen, tenemos que vigilar y exigir que se cumpla como está ahí. Y cualquier veduría, cualquier observación, cualquier aval que se pueda hacer, bienvenido sea. Por eso el PROMAS hace seguimiento a todos los procesos, y si a ello se quiere plantear una veeduría técnica en la cual revise los estudios, eso sí es bienvenido. Pero decir que venga un estudio externo para que se apruebe, eso es ilógico, porque tiene que ser el concesionario el que asuma la responsabilidad. Entonces, más allá de las situaciones de querer polemizar, sí es necesario. Es necesario, por eso los estudios de impacto ambiental son socializados en las zonas de influencia. Y aquí no se ha hecho porque todavía no hay actividad de explotación, porque todavía ni siquiera la exploración avanzada no termina. Pero aquí lo que se ha socializado en los sectores de San Gerardo, en los sectores de Chumblín y eso, son medianamente a lo que se proyecta el proyecto, valga la redundancia, en el sentido de cómo estaría técnicamente planteándose. Pero ya cuando estén los estudios y se tengan que hacer las socializaciones del caso, se harán como manda la ley. Bueno, para concluir, ¿qué es lo que viene ahora? Luego de la visita del presidente, esta situación, ¿en qué ha cambiado? ¿Qué es el paso que toca dar? Bueno, ahora, primero, repetir lo que ya lo he venido haciendo, ¿no? En el sentido de que en el proyecto Quinzacocha no hay ningún tipo de afección a las lagunas. Las lagunas están libres, es un tema de que se ha revestido ya por parte al Estado. El Estado está yendo se prevé entregar a etapa para que haga todo lo que es el tema de conservación, el tema de recuperación y el tema de conservación y mantenimiento, porque es una zona protegida hídrica, en donde la concesionaria Ayangol tiene y ha estado realizando actividades estos últimos años, es exploración. Ellos han culminado su exploración inicial y deberían retomar actividades que no la han retomado, entendemos, y eso es lo que ha dicho la concesionaria, en el sentido de que sus presupuestos no han estado para este año y de que aspiran en los próximos años retomar exploración avanzada. Que ya el señor técnico explicó, exploración avanzada no es más que sacar testigos, que sacar muestras de una manera técnica a fin de determinar las cantidades y los volúmenes exactos del yacimiento, y paralelo a ello se pensaría que después de 2 años o 1 año y medio, si es que la concesionaria cumple con todos los requisitos como son en los temas ambientales y de protección y de conservación y de recuperación y de remediación ambiental, se podría llegar a suscribir un contrato para que puedan hacer explotación. Y como lo decía el presidente, quizá ni siquiera este gobierno vaya a ser el que vea algún tipo de recuperación económica hacia el Estado para que se pueda decir que el gobierno necesita, porque tantos recursos que gasta en en carreteras y en más, que se vaya a realizar. No, este es un proyecto que está largo. Les digo, desde 1971 vienen haciendo actividad de prospección, que es búsqueda. Ahora, la concesionaria tiene que retomar, eso habrá que preguntarles a la concesionaria, y yo les transmito lo que han dicho, que por temas de presupuesto no retoman exploración avanzada,
que es y únicamente determinar a ciencia cierta qué tipo de mineral mismo hay y en qué volúmenes más exactos hay, para de allí pasar a lo que es a la evaluación económica del yacimiento, porque si hablamos que la concesionaria, yo les decía que a la fecha tiene 8.030 hectáreas concesionada, el yacimiento, según los estudios preliminares de la exploración, está solo en 20 hectáreas. En 20 hectáreas se encontraría el yacimiento. Entonces lo que se tiene que determinar y concluir es la exploración avanzada, a saber exactamente las dimensiones de los volúmenes, si es que hacen, por dónde harían las bocaminas, porque hay que recordar a la ciudadanía que se plantean proyectos mineros a gran escala, pero subterráneos, no a cielo abierto, donde que por ahí oposición andan mostrándonos fotos que destruyen todo. No, aquí se habla de una perforación o una explotación subterránea, en el caso de llegarse a realizar algún tipo de actividad minera en el Quinzal. Bien, agradecemos a la doctora Liliana Guzmán y al ingeniero Giovanni Astudillo, subsecretaria y técnico respectivamente de la Regional de Minas Centro Sur, Zona 6. Gracias a ustedes por estar presentes en esta entrevista. Hacemos un espacio y regresamos enseguida con más de Noti Girón.